Muy bien, buenas noches. Dios bendiga sus vidas. Vamos a comenzar nuestra clase número 2, genealogía y nacimiento. Hoy realmente comenzamos a leer la escritura y lo vamos a comenzar de forma ordenada con el capítulo 1. ¿De acuerdo? Hemos dividido esta parte en dos. En dos. Vamos a leer la parte de la genealogía de Jesucristo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y acá nos da una serie de nombres que lo vamos a analizar en un momento, ¿de acuerdo? No lo vamos a leer, normalmente lo salteamos, pero tiene una gran importancia y hoy lo vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Hasta llegar al Señor Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esto vamos a comenzar a desglosarlo rápidamente y hay mucha riqueza, así que atentos, si hubiera una pregunta, lo apuntan, al final lo absolvemos, ¿de acuerdo? Este libro comienza, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Qué interesante, porque esta palabrita genealogía, en el griego, koiné, en el griego original, en el lenguaje original que se escribe el Nuevo Testamento, que es el griego, es Génesis, Génesis. Así como el Génesis del primer libro de la Biblia, así es la palabrita Génesis, que significa principio, significa origen. Y acá es interesante esta palabra, acuérdense porque después lo va a volver a decir. ¿Ya? Acá va a dar la genealogía humana, podríamos decirlo de alguna manera. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Jesucristo es la contracción de dos palabras, Jesús y Cristo. Jesús y Cristo. Jesucristo. ¿Ya? Jesús es una palabra, es un nombre griego, ¿no? Del griego, Jesús, Jesús, del hebreo Yeshua, Yeshua, ¿no? Del hebreo Yehoshua, ¿ya? Ese es en el hebreo, Yeshua, ¿no? El hebreo y el arameo también. Yeshua. Eh, Jesús significa Salvador, también lo vamos a repetir más adelante. Cristo, Cristo. El ungimiento se daba a los reyes, ¿no? Se derramaba aceite, ¿no? Para ungir a los reyes con aceite, un aceite especial, un aceite de oliva, con ciertas cosas. El profeta ungía al rey, ¿no? Y derramaba aceite. Se ungía a reyes, se ungía también a profetas y se ungía también al sumo sacerdote, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la palabra de Dios habla de Cristo, habla de ungido, sino que ungido en griego significa Cristo. O sea, ungido, Cristo es en griego y Mesías es en hebreo. Cristo y Mesías significa ungido, ¿de acuerdo? Lo mismo, sino que uno está en griego y otro está en hebreo, ¿ya? Por eso que en el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar como Mesías. Y ya en el Nuevo, a veces como Cristo, a veces como Mesías. Y aquí está haciendo referencia al ungido, ¿no? Se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a los reyes que habían sido ungidos, ¿no? Profetas y sumos sacerdotes, que justamente son los tres roles que cumple el Señor Jesucristo, como rey, como sumo sacerdote y como profeta también. Vamos a ver si el tiempo nos da, en otras lecciones, explicar un poquito de eso, ¿ya? Entonces es ungido. El Señor Jesucristo no fue ungido con aceite, fue ungido con el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? ¿Quién lo dice? Yo no, está en la Escritura, ¿de acuerdo? No lo he puesto, pero Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo. Hijo de David, qué interesante porque hijo de David en este Evangelio, según San Mateo, lo va a decir muchas veces y es un título mesiánico. Es un título mesiánico. Habla de linaje real, ¿no? O sea, real en el sentido de la realeza, ¿no? De rey. Y así es como lo presenta este Evangelio al Señor Jesús, como el rey Mesías, como el rey prometido. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que decían hijo de David, ¿no? Hijo de David se refería, es un título mesiánico. Habla de su linaje real, ¿ya? Esto está en Génesis 49:10, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo haciendo referencia
al Señor Jesús, una palabrita del hebreo. Segundo de Samuel 7:16 también dice, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿De acuerdo? Está hablando, el profeta le está hablando a David, ¿de acuerdo? Pero sabemos de que David no tuvo un reino eterno, ¿ya? Sino que es una promesa que sobrecae sobre el Mesías, ¿ya? Hijo de Abraham. Estamos leyendo la parte superior del primer versículo nada más. Hijo de David, ya lo estamos explicando, hijo de Abraham ahora. Cuando habla de Abraham, habla de linaje étnico, ¿de acuerdo? Mateo se dirige, vean el primer estudio, la primera clase, el primer video, ahí explicamos un poquito más esto. Habla de linaje étnico. Mateo hace una genealogía hasta Abraham, ¿de acuerdo? El otro evangelio que hace genealogía es el de Lucas, pero Lucas hace una genealogía hasta Adán, ¿de acuerdo? Hasta Adán se va a ir, ¿ya? En el caso de Mateo, solamente hasta Abraham, porque su público era un público judío. En cambio, Lucas tenía un público griego, ¿ya? Entonces, le hace hasta Abraham. Descendiente de Abraham era la promesa, de Abraham tenía que venir el Mesías, ¿ya? Entonces, cuando dice y comienza así, genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿no? Su realeza, el Mesías prometido, hijo de Abraham, o sea, su linaje étnico, de su raza, los judíos. Porque esa promesa le fue dada a Abraham, pues, ¿no? En Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra, ¿ya? Y esto es lo que no comprendieron muy bien también los judíos, ¿no? Que no era un tema cerrado, no es que solamente era para ellos, sino que era una bendición para toda la humanidad, ¿no? En Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, ¿no? El padre de la fe es Abraham, él obedece. Él ve más allá de la promesa que Dios le había hecho, una promesa eterna, una promesa celestial. Y él obedece y sale de Ur, ¿no? Sale de su tierra. En ti serán benditas todas las naciones. Esta palabra naciones en el original es etnos, de donde se deriva la palabra etnia, ¿de acuerdo? No era una sola raza, eran todas las etnias de la tierra. Esa es la promesa, ¿de acuerdo? Muy bien, avanzamos y encontramos acá, Abraham, empezamos un primer grupo. Si ustedes cuentan, las personas en rojo, los varones en rojo, van a contar 14 hasta David, ¿de acuerdo? Ahí hay 14. Este es el primer grupo de 14 que nos da Mateo. Mateo hace 3 grupos de 14, ¿ya? Él, por una técnica de memoria seguramente, ¿no? Esto se transmitía de forma oral a veces, entonces hay una técnica de memoria acá, pero lo que tenemos que resaltar es que dentro de la genealogía de Mateo, que se da a un público judío, se mencionan 4 mujeres gentiles, 4 mujeres que no eran judías, que no eran del linaje de Abraham, pero sin embargo están dentro de la genealogía del Señor Jesús. ¿De acuerdo? La primera es Tamar. Tamar, esta historia de Tamar está en Génesis 38, si lo quieren leer después. Ella es cananea, ¿no? Ella funge de prostituta se acuesta con Judá, que es su suegro, en realidad, ¿no? Hay un tema ahí que Judá no le quería dar a su hijo porque sus 2 primeros hijos ya habían muerto, ¿no? Tenía miedo que el tercero también muera. Entonces, Judá le niega a su hijo, siguiendo la ley del levirato, que tenía que casarse con el siguiente hijo. Entonces, Judá no le quiere, ¿no? Entonces, Tamar hace un ardid, ¿no? Una mentira, se viste de prostituta y al final ella queda embarazada, ¿no? Y tiene gemelos, Fares y Sara, ¿ya? De uno de los gemelos continúa el linaje, ¿ya? De uno de los gemelos, de Fares y Sara. De Fares
sigue la genealogía, ¿de acuerdo? Y hasta que llega a Rahab. Rahab es otra mujer, ¿ya? Su historia está en Josué, en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 3, en versículo 13, en el capítulo 6, 17, 6, 23, 6, 25, puedes leer de ella, y ahí vas a entender un poquito. Rahab es la mujer cananea, ¿no? Ella vivía en Jericó, que Josué envía 2 espías, ¿no? Y iban a ser tomados prisioneros, los comienzan a buscar incluso, y ella los esconde, ¿ya? Ella los esconde, y ella, es interesante, es bien bonita la historia. Era una mujer prostituta de profesión, ella sí era prostituta de profesión. Entonces, ella esconde, dice, he oído de Dios, ¿no? De tu Dios, ¿no? Ella había oído, ya, todo el pueblo ya había oído, pero ella cree en Dios. Es interesante, y le dice, cuando vengan, ¿no? Los de Jericó estaban súper seguros, porque era una ciudad infranqueable, o sea, no podía tomarla, era muy, muy difícil tomarla, estaban muy seguros, pero esta mujer ve más allá, y su fe, alcanza eso, ¿no? Entonces esconde a los dos, se juega la vida por los 2 espías, los esconde, una historia muy bonita, y eso le vale a ella, ¿no? Ella después, cuando caen los muros, hay una cinta roja ahí, ¿no? Ella va a poner un listón rojo, una franja roja, una sábana roja, como señal, y se salva ella y su familia, ¿no? Es interesante. Y esta mujer entra también a la genealogía del Señor Jesús. Y qué interesante porque en Hebreos 11, en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, encontramos a esta mujer en la galería de los héroes de la fe, ¿no? Hebreos 11 es la galería de los héroes de la fe. Y ahí está Rahab en el versículo 31, 11:31, dice, por la fe Rahab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella los ayudó, le valió. Santiago también en el Nuevo Testamento lo va a mencionar. Y dice así, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Te das cuenta? Ella tomó acción, su fe fue activa, ¿de acuerdo? Entonces eso le valió y está Rahab en el Nuevo Testamento. Otra mujer es una mujer moabita, ¿no? Una mujer una mujer Ruth, los hijos de Noemí se casan con moabitas y aparentemente esto les cuesta la vida porque mueren de las 2 nueras, van con Noemí, hay una hambruna, es toda una historia, el libro cortito de Ruth, léanlo también, van a comprender sobre esta mujer, ¿no? Y cómo esta mujer, después, una de ellas regresa con sus padres y Ruth dice, no, yo voy a estar contigo, ¿no? La ve a Noemí, una mujer viuda, desamparada, sin herencia, ¿no? Sin alguien que le dé una esperanza de vida, ¿no? Ruth se queda con Noemí, ¿no? Y le dice una expresión muy bonita, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo, le dice, ¿no? Y tu Dios será mi Dios, ¿no? Muy, muy bonito. A veces esto se usa en los matrimonios, ¿no? Este versículo se usa en matrimonios, pero en realidad es una expresión de esta mujer hacia otra mujer, ¿no? Hacia su suegra. Y Ruth también era moabita, ¿no? Y había una orden de que ningún moabita debía entrar en la congregación de Jehová, ¿no? De Dios. Pero esta mujer entra también a la genealogía del Señor Jesús. Después de Rahab, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David, ¿no? Estoy leyendo acá está David. David, el padre de David es Isaí, ¿de acuerdo? El padre de Isaí es Obed, o sea, Obed es el abuelo de David, ¿de acuerdo? Obed es el abuelo de David. Y Obed, ¿quién fue su papá? Boz. Boz y Ruth vendrían a ser los bisabuelos de David. Boz y Ruth vendrían a ser los bisabuelos del rey David. Y David tiene una relación con la mujer de Urías, ¿no? Sabemos la historia, este es un tremendo pecado que comete David,
¿no? David comete este tremendo pecado y de David engendró tiene a su hijo Salomón. Pero interesante esta historia porque encontramos David, dice que David debía estar en la guerra, peleando, como todo rey. Él estaba perdiendo el tiempo, soterrado, y dice que ve por el techo, ¿no? Ve a la vecina, y la vecina se estaba bañando, pues desnuda, ¿no? Estaba bañando desnuda, ¿cómo estaría la mujer? El hombre queda prendado, la manda a llamar, era una mujer casada, ¿no? Mujer de Urías, elitita, y era etea también, ¿no? Asumimos que era etea también, no era judía, y la manda a llamar, ¿no? Y bueno, cometen un pecado, bueno, ella tampoco se resiste, por ende también es culpable de adulterio, él también cae en adulterio, no solamente eso, después lo pone en primera fila en la guerra al marido, ¿no? Lo trata de emborrachar, de hacer que esté con su mujer y ya estaba embarazada, ella tiene un hijo de David, ella queda embarazada. Esa criatura muere, es una historia un poco trágica y esa criatura muere, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un juicio de Dios para David por ese pecado, ¿no? Es una historia muy, muy larga de explicar, pero ahí está, ¿no? El profeta Natán viene, le cuenta una historia para que el rey tome justicia y el rey el profeta Natán le dice, mira, había un hombre que tenía mucha riqueza, muchos ganados, muchos corderos, muchas ovejitas, pero había uno que tenía solamente una, ¿no? Y la cuidaba y le daba mucho cariño y mucho amor. Y vino este hombre que tenía muchas, vino y le quitó, le robó a su ovejita. Y David se llena de furia, ¿no? Era el rey es el que juzga, ¿no? El que imparte justicia. Y dice, ese hombre, dice David, ese hombre debe morir. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Teniendo toda la riqueza y todas las mujeres y todo lo esto, tú le quitaste la única oveja que tenía este hombre, lo mandaste a matar encima. Entonces, pero le dice, Dios te ha perdonado, no vas a morir, ¿no? Pero hay un juicio después y David va a asumir unas consecuencias terribles en su familia a consecuencia de esto, ¿no? La espada nunca se va a apartar de tu casa, le dice, y todo eso. Pero bueno, entonces Mateo no la menciona a ella, ella es Betsabé, ¿no? Pero ahí está como la mujer de Urías. Esta primera criatura muere, el segundo hijo que tienen es Salomón, ¿no? Salomón, para continuar el linaje. Pero el punto es que estas cuatro mujeres gentiles, ¿no? Vemos ya de ahí, vemos al amor de Dios que es inclusivo, ¿de acuerdo? El amor de Dios que es perdonador. Y esto lo menciona Mateo, haciendo ver que hay una inclusión. Dios no se cierra. Esto debió haber sido muy, muy impactante para el judío nacionalista, ¿no? Muy cerrado, muy orgulloso por lo general siempre han sido así y eso no los ha ayudado mucho, ¿de acuerdo? Entonces, debe haber sido un impacto fuerte en que estas cuatro mujeres hayan estado dentro de la genealogía del Mesías, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos que avanzar y llegamos al otro bloque y este es 14 más, 14 más. Si bien es cierto, hay un dato interesante acá que no debemos tener en cuenta, es que Mateo no hace una, una descendencia o la ascendencia del Señor Jesús de forma cronológica, ¿ya? A veces al papá lo toma como abuelo, al abuelo lo toma como papá y habla de frente al nieto y se saltea alguno, ¿ya? Se saltean como tres acá, por ejemplo, se saltea tres, ¿ya? No es cronológico en ese sentido, más, como le decía, es una técnica de memoria más. Si el primer bloque hacía referencia a Abraham y los descendientes que vendrían a ser los patriarcas, este segundo bloque habla de David, ¿no? Después de David, ya como rey, Salomón y todos los reyes que seguían después de él. Este es un bloque de reyes en realidad, ¿ya? Este bloque de reyes, no tengo el dato ahorita, creo que 18, 19 reyes en Judá, y acá hay que entender una cosa, es que después del reino de David estaba dividido la tierra prometida, ¿no? Toda esta parte de Palestina estaba dividida entre las 12 tribus, ¿de acuerdo?
del lado del Jordán y del otro lado del Jordán. Cisjordania y Transjordania. Entonces estaba dividido en las 12 tribus. Salomón, David, no había problema. Con Salomón esto se engrandeció. Salomón fue un gran rey, se engrandeció. Pero como Salomón se aparta de Dios, las muchas mujeres lo llevan a la idolatría, entonces Dios emite un juicio. Pero le dice, no voy a dividir el reino contigo, pero lo voy a hacer con tu hijo. Entonces cuando Roboam asume el poder después de Salomón, hay una revuelta, una rebelión por las leyes que había dado, y la cuestión es que 10 tribus del norte se juntan y 2 tribus del sur se juntan para continuar. Y se va a dividir el reino en lo que se conoce como el reino de Israel, la parte del norte, y el reino de Judá, la parte del sur. Acá los reyes que se mencionan en Mateo son los reyes, algunos de los reyes que gobernaban acá Judá, ¿de acuerdo? De todos los reyes que gobernaron acá en Judá, 18, 19, no tengo el dato, son 5 solamente eran piadosos, eran temerosos de Dios, eran obedientes a Dios, 5 nada más. El resto eran idólatras, perversos, malvados, ¿de acuerdo? Y del reino del norte, ¿no? Del reino del norte, todos, no hay ni uno solo que haya sido piadoso, todos eran perversos, malos, malvados, idólatras, todos. Este reino del norte va a ser después invadido por Asiria, por el imperio asirio, ¿ya? Y como los del sur permanecieron todavía unos 100, 120 años más, ¿ya? Ellos quedaron protegidos en cierta forma, 120 años más, 122 para ser más exactos, pero al final ellos también van a caer, pero ya no con el imperio asirio, sino el imperio babilonio, ¿de acuerdo? Para entender un poquito más esto. De estos 5 reyes piadosos estuvo Asa, Josafat, Usías, Ezequías y Josías. Acá está ¿no? Los reyes, acá está Ezequías. Ezequías es interesante, este rey Ezequías, ¿no? Dios le dice, mira Ezequías, manda al profeta y le dice, oye Ezequías, ya pon tus cosas en orden, que Dios ya te va a llevar, ¿no? Ya se acabó tu tiempo acá en la tierra. Y Ezequías llora y le ruega a Dios, ¿no? Le dice, no, Señor, dame más tiempo, que quiero quedarme acá, que estoy bien, que esto que el otro. Comienza a rogarle al Señor. Y Dios escucha su oración, su llanto, y le concede 15 años más de vida. 15 años más de vida. En esos 15 años, él engendra otro hijo. Ese hijo es Manasés. Manasés va a ser de todos los reyes de Judá, de todos los malvados, todos los reyes despiadados, idólatras sobre todo, apartados de Dios, va a ser el terrible, el peor de todos, y va a gobernar 55 años. ¿De acuerdo? Muy bien. Después va a haber Amón va a tener a Josías. Josías es diferente. Josías es uno de los reyes buenos también. Josías empezó a gobernar a los 8 años. Ahí está la referencia, Segundo de Reyes, capítulo 22:1, lo pueden leer después. Josías comenzó a reinar a los 8 años. Y reinó por 31 años. Josías era un hombre piadoso, un muchacho, un rey piadoso. Y el sacerdote, ¿no? Va a encontrar el rollo, van a leer el rollo, se van a arrepentir, estaban perdidos, ¿no? Estaban perdidos, entonces con Josías, el sumo sacerdote, encuentran el rollo, la palabra, la ley, ¿no? Y ellos leen y dicen, santo Dios, hemos estado pecando, y hace que se arrepiente el pueblo y todo. Una historia muy bonita en la historia del reino de Judá. Bueno, tenemos que llegar a Jeconías. Jeconías en los libros de los reyes, de crónicas, o a veces Jeremías lo va a veces reducir a Conías o Joaquín, ¿de acuerdo? Jeconías es Conías o Joaquín. Este es el penúltimo rey David, ¿ya? Joaquín comenzó a reinar a partir de los 18 años, algunos dicen 8 años también, pero
a los más, escritos más antiguos dicen 18 años, ya reinó poco tiempo. Fue y entraron los babilonios, lo deportaron, se lo llevaron a él, a su familia, ya hizo lo malo delante de Yahvé, de Jehová, de Dios. Él hizo lo malo. Entramos al tercer bloque. El tercer bloque viene la deportación a Babilonia, ¿no? Jeconías, si bien es cierto, el primer bloque de los patriarcas, segundo bloque los reyes, en este tercer bloque son los post-exilios. ¿Se acuerdan que les dije que Judá es exiliado por el imperio babilonio? Se llevan a todos. Ahí se va el joven Daniel, ¿no? Danielito se va ahí. Se llevan a todos. Y ahí se llevan a Jeconías. Jeconías, en este segundo bloque, en realidad serían 13 nada más. ¿Ya? Pero Mateo lo vuelve a repetir a Jeconías. Los teólogos tratan de explicar algo, ¿no? O sea, ¿por qué Jeconías está en el segundo bloque y por qué debería estar en el tercer bloque? Para completar los 14 que dice Mateo, ¿no? Y ahí hay una interpretación, una explicación de que Jeconías antes, en el primer bloque, era un rey malo, apartado de Dios, pero después su reino como que es restablecido. Pero hay una maldición ahí para Jeconías. Jeremías dice que Dios había dicho que ninguno de sus descendientes se sentaría en el trono, ¿no? Ninguno. Y ahí vemos ya los post-exilios, los que regresaron después. Entonces, esto se tiene que cumplir, ¿no? Los libros post-exilio o después del exilio comienzan a retornar, ¿no? Zorobabel retorna Esdras, Nehemías, el libro de Nehemías, que regresa a restaurar los muros de Jerusalén, ¿no? El libro de Nehemías, un libro muy bonito, muy didáctico, muy práctico. Esdras, Nehemías, ahí he puesto un cuadrito también acá, en relación a los profetas, ¿no? Los profetas antes del cautiverio, antes del exilio, antes que sean llevados los del norte por Asiria y los del sur, Judá, por el imperio babilonio. Durante el exilio también el profeta, ¿no? Daniel escribe, por ejemplo, en el exilio, ¿no? Daniel escribe en el exilio. Ezequiel también. Y los post-exilios son los que ya van retornando después, ¿no? Muchos se quedaron en Babilonia, pero un remanente comenzó a volver a Jerusalén, a Judá, ¿de acuerdo? Los del norte nunca más volvieron. Por eso que va a haber una rivalidad entre los samaritanos y los judíos, ¿no? Los samaritanos eran del norte, unos judíos mestizos, por decirlo de alguna manera, mezclados ya. En cambio, los judíos los del sur que volvieron eran judíos. Y ahí, bueno, de ahí para entender un poquito la rivalidad entre judíos y samaritanos. Acá, en esta parte es interesante, ¿no? Matán engendró a Jacob. Todos dicen engendró, ¿no? Engendró, 39 veces se repite. Jacob engendró a José. Obviamente este no es el Jacob de los patriarcas, ¿no? Es otro Jacob. Engendró a José. Y acá José engendró a Jesús. No dice eso. No dice que José engendró a Jesús, porque José no es el padre de Jesús, ¿de acuerdo? Acá Mateo dice el marido de Miriam. Bueno, he puesto en esta versión, que es la versión de la Biblia textual, ¿de acuerdo? La Biblia textual. Miriam es lo mismo que María, ¿ya? Uno está en hebreo y otro está en griego, ¿no? María en griego. Es María, ¿ya? Miriam y María es lo mismo, ¿ya? Fue puesto en esta versión de la Biblia textual. El marido de María, ¿ya? De la cual nació Jesús. O sea, de María nació Jesús, llamado el Mesías, el ungido, el Cristo. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo acá. O sea, José no interviene como padre. Solamente está José para mantener para la genealogía que tenía que darse, ¿de acuerdo? Solamente para hacer referencia a que hasta José está la genealogía, desde Abraham hasta José. Pero el Evangelio según Lucas
da otra genealogía, ¿ya? Otra genealogía, y lo da a través de María, ¿ya? Los teólogos entienden que esa genealogía de Lucas es de María, esta es la de José, ¿de acuerdo? O sea, ambos convergen. Por ahí tengo un cuadrito, ahorita les voy a mostrar. Y acá viene interesante porque María halla gracia ante los ojos de Dios, ¿no? La joven María, la joven María. María es una jovencita. María es jovencita cuando realmente ella es llamada por el Señor. Ella es jovencita, tendría 13 años, tendría 15 años a lo mucho, ¿ya? Era una jovencita, ¿de acuerdo? Haya gracia en el Señor, ¿no? De todas las mujeres malvadas o apartadas del Señor o pecadoras que habíamos visto, ¿no? María haya esa gracia, ¿no? María haya esa gracia, esta jovencita a los ojos del Señor para poder traer a concebir al Señor Jesús. Y ella tiene Jesús nace a través de virginal, o sea, María, ahorita lo vamos a explicar un poquito eso. Vamos a esta parte de acá. Acá está el cuadrito que les mencionaba, ¿no? Mateo va a decir acá que de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. De David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías, 14 generaciones, ¿de acuerdo? Y acá está. Esta de acá es la genealogía. Y en esta parte de acá, ¿no? Mateo viene por el lado de Salomón. Y acordémonos que del lado de Salomón va a venir Jeconías, ¿no? Y Dios dijo que nadie se iba a sentar en el reino, en el trono de Jeconías. Entonces por acá como que estaba bloqueado. Por acá estaba bloqueado, pero Mateo lo menciona para hacer ver la generación o la ascendencia del Señor Jesús por parte de José. Por parte de María no viene de Salomón, sino de otro hijo que tuvo David, que se llamaba Natán. De Natán es que viene la genealogía hasta María, ¿no? María, o sea, por ambos lados llega la genealogía y se cumple en el Señor Jesús, que tenía que ser hijo de David, ¿no? Descendiente de Abraham. Ya hablamos de las mujeres que están ahí. 14, se piensa que es una técnica de memoria, ¿no? Para que se acuerden, ¿no? Otros teólogos van a decir que es de los nombres, de las letras del nombre de David, ¿no? En el hebreo no hay números, solamente son letras, y tampoco hay vocales, todas son consonantes, ¿no? Y de David es la letra Dalet, Waw, Dalet, que su equivalencia numérica es 4, 6, 4. Si lo sumas, los tres suman 14. Ya otros teólogos ya van a hacer algunos, yo lo llamo como que acrobacias, ¿no? Algunas acrobacias ahí van a decir que el número perfecto es el 7, ¿no? El número completo, el 7, y el 7 multiplicado por 2 es 14, ¿no? Y también 14 por 3, 42, que son 6 veces 7, 6 veces 7, ¿no? 6 por 7, 42. Y el 7 perfecto, o el séptimo, vendría a ser el Señor Jesús, que es lo completo del hombre, ¿no? Hacen algunas explicaciones de esa manera. La cuestión es que el reino de Dios fue prometido a Abraham, ¿no? De tu descendencia vendrán reyes, le dijo. Está en Génesis, ¿ya? Vendrán reyes. Una promesa que le hace 2000 años antes del cumplimiento en Cristo, una promesa de un reino venidero, ¿no? David más o menos vivió en los años 1000 redondeando, ¿no? 1000 antes de Cristo. Y se supone que es el reino completo, ¿no? Pero en realidad es un reino vacilante, no es un reino perenne, no es un reino eterno. Esa promesa no era para David, era para Cristo, ¿no? Peor aún cuando son deportados a Babilonia, ¿no? Judá, que era el último bastión, lo último de las generaciones,
En el año 604, Babilonia sitia como 4 veces, ¿no? Hay como 4 deportaciones que hace Babilonia al reino de Judá, ¿no? Y ahí ya no queda ningún rey, pues, ¿no? Supone que no hay ningún descendiente, ya no hay rey, se acabó, ya no hay reinado, ¿no? Va a ser en Cristo, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado, ¿se acuerdan? El reino de los cielos se ha acercado. Es Cristo el reino verdadero. Y reina ahora y vendrá como rey en su segunda venida, ¿de acuerdo? Él es el reino verdadero, es el reino de Cristo. Y es importante conocer esto para poder comprender la segunda venida de Cristo. Dicho sea de paso, los martes estamos llevando estudios paralelos de otros temas. Ya les animo también a conectarse. Entonces, el reino de Cristo es el reino verdadero, el que es eterno, ¿de acuerdo? La promesa era para él, ¿sí? Entonces, ¿qué otros datos más hay ahí? Pasamos al siguiente bloque, que es el bloque del nacimiento del Señor Jesús. Acá dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a comentar un poquito esto, ¿no? El nacimiento del Señor Jesús. Acá la palabra es la misma que genealogía. ¿Se acuerdan que le dije que se acuerden? Valga la redundancia, nacimiento es génesis, ¿no? Origen. Y si bien es cierto, Génesis, la genealogía habla de su descendencia o su ascendencia del Señor Jesús humana, ¿no? En esta parte, Mateo se preocupa en explicar su origen divino, ¿de acuerdo? Su origen divino, nacimiento, Génesis, ¿no? Estando desposada María, su madre, con José, desposada. O sea, estaba pedida para matrimonio. En el matrimonio judío, venían los padres, coordinaban, se hacía un pacto, ¿no? Con testigos, y esto es lo que se conoce como los desposorios o esponsales, ¿no? Y el novio se apartaba un año, ¿no? Con la finalidad de prepararle su casa, de prepararle su morada, de preparar el lugar donde va a vivir, de generar, etcétera, etcétera, por un año. Después el novio, ¿no? La novia se quedaba en la casa de sus padres, hasta que el novio regresara y se la llevara. No sé si les parece familiar este tema del matrimonio judío. Interesante, ¿no? Aunque algunos teólogos no creen en el rapto, ¿no? Los que creemos en el tema del rapto, sí, pues, ¿no? O sea, la iglesia, la novia del Señor Jesús, que es la iglesia, está preparada, ¿de acuerdo? Estamos esperando que venga el novio y se lleve a su iglesia, ¿de acuerdo? Y se habla de las bodas del Cordero. Te animo a leer el Apocalipsis 19. Cuando veas estos estudios, ve con tu Biblia y con tu cuadernito y tu lapicero para que tomes apuntes. Te animo a leer Apocalipsis 19, ¿no? 19, 9, 7, 8 y 9. Ahí toda esa parte habla de las bodas del Cordero. ¿Mm? Que a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, ¿sí? Entonces, la novia es la iglesia, la novia de Cristo es la iglesia. Estamos esperando que venga el Señor Jesús, que es el novio, a llevarse. Entonces, muy parecido, y ahora cuando escuchen y vean las parábolas, o escuchen o lean las parábolas, van a entender las 10 vírgenes, ¿no? El novio, así vendrá el Señor, dice, ¿no? En la noche. Tenían que estar atentos. Como ladrón, también hace un ejemplo como ladrón vendrá. ¿Cuándo viene el ladrón? No sabemos. ¿A qué hora viene? No se sabe. ¿A qué hora viene un ladrón? Entonces, estaba ya comprometido.
estaban comprometidos, ya había un trato, un pacto, un contrato, ya había testigos, ¿ya? Eh, dice, el nacimiento de, acá dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, haciendo referencia a historia, ¿de acuerdo? Mateo está diciendo, esto sucedió así, esto no es fábula, esto no es mito, esto es historia, ¿de acuerdo? Esto es historia. Dice que estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. Este que se juntasen es un eufemismo. Es un eufemismo, ¿no? En hermenéutica, en la correcta interpretación de la Biblia, ¿no? Debemos conocer algunas reglas y normas. Y una de las reglas y normas es que un eufemismo, es una palabra en literatura también, significa que uno dice algo que minimiza el efecto impactante de lo que realmente quiere decir, ¿no? O sea, ese es un eufemismo. Entonces, cuando dice antes que se juntasen, ¿no? Antes de que tuvieran intimidad José y María, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, estaba embarazada María, ¿de acuerdo? Había concebido. Miren qué interesante, porque José, su marido, como era justo, dice, ahí, estoy siguiendo la lectura acá, ¿de acuerdo? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Miren qué interesante, porque José era un hombre justo, ¿no? No era justo en el sentido de que no tenía pecado. Era justo en el sentido de que cumplía las tradiciones orales y escritas, ¿no? Establecidas. Era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre puro. Al igual que en el Antiguo Testamento se menciona ahí en el Génesis 6:9 sobre Noé, ¿no? Se dice que Noé era un varón justo también. De Job, ¿no? Job 1:1 dice que Job era un varón, un hombre perfecto y recto, dice, temeroso de Dios, ¿no? Y apartado del mal. Un hombre temeroso de Dios y que no le hacía mal a nadie. Entonces, en ese sentido, se habla de que José era un hombre justo, ¿no? Era un hombre justo. Y no quería infamarla, no quería dejarla secretamente. ¿Por qué? Y esto es interesante porque esto nos da a entender de que cualquier varón diría, ¿no? Oye, yo no le he tocado a esta mujer, ¿no? Yo no le he tocado a esta mujer y esta mujer está embarazada. Es totalmente raro que esté embarazada. Si no he sido yo, ha sido otro, pues, ¿no? Entonces, esto también nos dice la escritura de que José está diciendo que él no es el padre, ¿de acuerdo? Es importante conocer esto porque la humanidad de Cristo siempre ha sido difamada, siempre ha sido difamada, siempre ha sido, no, José ha sido su padre, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre. Pues es importante conocer lo que dice la escritura. Entonces ahí José está diciendo, oye, yo no he tocado a esta mujer me ha engañado. Pero él era tan justo, tan bonachón, dice, porque la ley Deuteronomio 22, versículos 23 y 24, apúntenlo, esto no está acá, apúntenlo, Deuteronomio 22, versículos 23 y 24, dice que cuando alguien cometía adulterio debía morir apedreado, lapidado, debía morir. Entonces él no quería eso, por encima de que él decía, esta mujer me ha engañado, ¿no? Él decía, no quiero que ella muera, ¿no? O sea, demuestra mucho su amor, ¿no? A pesar demuestra mucho su amor y su consideración por esta mujer. Entonces él decide dejarla secretamente, ¿no? Eh, algunos, y él, José va a venir a hacer, a los José, ustedes saben que le dicen Pepe, ¿no? A los José, Pepe. No, este dato no es técnico, no es bíblico, no lo sé tampoco, no sé la fuente, pero dicen que le dicen Pepe a los José porque Pepe viene de este José justamente, ¿no? El marido de María, ¿no? De la Virgen María. Pepe porque se le conoce como padre putativo, ¿no? Pepe, padre putativo, padre adoptivo, ¿no? Del Señor Jesús. Por eso dice que le dicen Pepe. No sé, no tengo la fuente,
pero es un dato extra en todo caso, ¿no? Dice en el versículo 20, y pensando, ¿no? Y pensando, imagínate cómo estaba este hombre, ¿no? Y pensando él en esto, dice, ¿no? O sea, él estaba, ¿qué hago, no? ¿Cómo hago para que esta mujer no muera? Yo la amo, pero me ha engañado. O sea, él estaba pensando, ¿no? Estaba, y dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Un ángel. Dios envió un ángel y en sueños le dice José, hijo de David, era descendiente de David, ¿sí o no? Ya hemos visto la genealogía. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Interesante, ¿no? Entonces, esta revelación en sueños, José lo toma y él se despierta y no cuestiona, ¿no? Él dice, a veces habrá sido verdad, estoy soñando tonterías. Acordémonos que Dios no tenía la escritura, la revelación completa, entonces usaba este tipo de medios para poder comunicarse, ¿no? Otra escritura va a decir, es que es el ángel Gabriel, ¿no? Es el ángel Gabriel el que le dice esto. Entonces él obedece, él toma, él va a tomar a su mujer, ¿no? Esta es una obra del Espíritu Santo. Y acá hay que aclarar un punto interesante, porque muchas veces, hasta creyentes, ¿no? Piensan que hay una intervención sexual, ¿ya? Entre el Espíritu Santo y María, y no es así. No hay una intervención sexual, ni siquiera se insinúa, ¿no? Dice que la sombra te cubrirá, dice, ¿no? Hay un tema de una obra divina, ¿de acuerdo? Una obra divina. Algunos van a ir de repente y alucinar un poquito más, van a decir, no, una inseminación artificial, ¿no? Como que algo se metió por ahí. No, 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 nada de esto es así, ¿no? Dios no necesita de ningún tipo de medio para hacer estas cosas. Era obra del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo no es el Padre de Jesús. Jesús, en la segunda persona de la Trinidad, es eternamente el Hijo. ¿De acuerdo? Eternamente el Hijo. ¿Que fue concebido en un momento? No. Se le conoce así. Así lo entendemos nosotros dentro de la Trinidad. ¿De acuerdo? No nos vamos a entrampar ahorita. Tengo otros estudios sobre eso. Lo pueden buscar después en YouTube. Sobre la unión hipostática, ¿no? Entonces, Jesús adquiere, ¿no? La humanidad, la divinidad de la segunda persona, ¿no? Se comienza a encarnar, se comienza a encarnar, ¿no? El Espíritu Santo hace una obra y toma la humanidad y la segunda persona se encarna, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa ahí? Dios, ¿no? En la segunda persona es divino. Toma la humanidad de María, no, nosotros, nuestra humanidad pecaminosa, ¿no? Algunos lo van a llamar como la naturaleza pecaminosa, otros teólogos de la religión tradicional van a decir el pecado original se transmite de padres a hijos, ¿no? Es la naturaleza la que se transmite, la naturaleza pecaminosa. Entonces, pero María no le transmite eso a Jesús, ¿de acuerdo? No porque ella ha sido virgen. María era pecadora como tú y como yo, sino que ella haya gracia en el Señor Jesús. Haya gracia en Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ella se vuelve la portadora, ¿no? Algunos teólogos van a entrar en unas discusiones también muy antiguas, si era portadora de Cristo o la portadora de Dios, ¿no? Es más, a un concilio católico va a decir, el de Nicea, si mal no recuerdo, va a decir que María es la madre de Dios, ¿de acuerdo? Y a veces se dice y se enseña así, Santa María, madre de Dios, ¿de acuerdo? Pero Dios no tiene madre, ¿de acuerdo? Dios no tiene madre. Los teólogos, pensando corregir una herejía en su momento, crearon esto, ¿no? Crearon esto, pero María es la madre de Jesús, no es la madre de Dios. Dios no tiene madre, ¿de acuerdo? Viene a ser la portadora de la gracia de Dios, ¿ya? La gracia, la portadora nada más. El vientre en el cual se anidó la divinidad y el Espíritu Santo hizo una obra ahí, haciendo esa unión entre lo humano y lo divino, ¿de acuerdo? Lo humano y lo divino. Jesús es el único ser concebido sin pecado y no pecó nunca. No pecó nunca
aún dentro de su humanidad. ¿Ya? Entonces Jesús tiene las dos naturalezas. No es 50% Dios ni es 50% hombre. Es 100% Dios y 100% hombre. ¿De acuerdo? Es el único Dios hombre. ¿Ya? Por eso que no hay otro ser que pueda hacer ese puente entre los hombres y Dios. Por eso que él mismo va a decir en Juan 14:6, está acá, yo soy el camino, no hay otro camino, no hay otro camino. Yo, la verdad, no hay otra verdad. Ahora, hay muchas mentiras, y yo no necesito conocer todas las mentiras, no necesito estudiar todas las religiones, no necesito estudiar todas las sectas. Solamente me basta tener la verdad, la medida correcta, ¿no? Si yo les hiciera una pregunta, ¿cuánto hay de esta mano a esta mano? A ver, al ojo, ¿cuánto le echan ustedes? Entonces algunos me dirán 10 centímetros, 15 centímetros, 12 centímetros, y así unos se acercarán más a otros. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que agarre una regla, no tengo una regla a la mano, ¿no? Agarre una regla y lo mida de acá a acá. ¿Quién me da la medida perfecta, la medida exacta? La regla, ¿no? Entonces, igualmente, yo no necesito conocer todas las mentiras. Me basta conocer la verdad. De ahí la importancia de estudiar la escritura, para no divagar con tonterías, con mentiras que nos siembran por ahí. Ahora, el enemigo quiere mentir, quiere engañar. Es mentiroso de siempre. Siempre ha sido. Quiere que tú estés alejado de tu Biblia. Quiere que tú no me entres. Porque más fácil es estar conectado en el Netflix, ¿sí o no? O viendo tu novela turca, o viendo cualquier otra cosa en la televisión, o perdiendo el tiempo en cualquier otra cosa. Y si no hubiera cuarentena, estarías de repente personas que estarían bailando, divirtiéndose, fumando, emborrachándose. ¿Sí o no? Es mejor. Y así es como quieren que esté el enemigo. Por eso que yo les felicito a ustedes que se han conectado hoy día a este estudio. Y los que vayan a verlo después en YouTube. Les felicito porque están invirtiendo un tiempo. Están invirtiendo un tiempo que es trascendente por la eternidad, que trasciende esta vida. ¿De acuerdo? Ahora que la muerte está afuera esperando que nos salga. Así que es importante entender qué significa este Juan 14:16. Yo soy el camino, no hay otro camino, no hay otro camino. No, todos los caminos al final conducen a Dios. No es así, no es así. Es entrar en un camino ancho eso, no te dejes engañar. No es así, no hay muchos caminos, no. Todos los caminos al final conducen a Dios. Dios es uno, sino con diferentes nombres. No es así, no es así. Yo te lo digo encarecidamente, no es así. Vuélcate a la escritura. No te dejes engañar. Ahora es cuando necesitamos más entender, conocer al Dios verdadero. Yo he escuchado hasta teólogos, hasta pastores, ¿no? Religiosos, decir, Alá es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El Alá de los musulmanes es el mismo. Terrible error, ese es terrible error. Terrible, no hay punto de comparación. No lo hay, no lo hay. Ese es un error terrible. ¿Qué más dice que es Jesús? Él es la vida. La vida, no hay vida. No, ¿cuál vida? ¿La de acá? No, algún día vamos a morir, unos antes que otros. Un día vamos a morir. Un día vamos a morir, unos antes que otros. Si es que el Señor no viene antes. Él nos ofrece la vida. Bio es vida, de donde viene biología. Esta palabrita acá en el original es Zoe, con Z, Z-O-E, Zoe. Es una vida sobrenatural. Esa es la vida que solamente podemos obtener en Jesucristo. La vida eterna, no conocer la segunda muerte. Tengo por ahí un estudio en YouTube que dice ¿a dónde voy después de morir? Te animo a verlo. Está en YouTube. ¿Dónde voy después de la muerte? Esa trascendencia, esa muerte eterna, esa estar apartado por la eternidad de Dios, eso es lo que Cristo nos da a nosotros, que estemos de ahí, que estemos con Él, que tengamos esa vida con Él eternamente. Eso es lo que está diciendo ahí. Nadie llega al Padre sino por mí. Nadie puede conocer al Dios verdadero, nadie puede conocer la vida, la verdad, si no es por mí. Yo soy ese camino. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Entonces, hay que entender que muchas sectas, ¿no? Rechazan la deidad. No. Una cosa, yo creo en Dios nada más, ¿eh? Pero Jesucristo, eso ya a mí no me importa, dice.
¿no? No sé si ustedes, seguramente ustedes han escuchado. No, 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 no. Sí, nosotros creemos en Jesús, que es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y ahí se meten en otra secta, ¿de acuerdo? Entonces, la deidad, la divinidad de Cristo siempre va a ser rechazada. Entonces, hay que estar atento con eso, ¿de acuerdo? Incluso a veces creyentes, ¿ah? Personas que conocen un poco de la Escritura, que conocen al Señor, dicen, oye, pero que viene alguien y le dice, oye, ¿qué problema hay que Jesús haya tenido una mujer y haya tenido hijos? Que sea María Magdalena, otra mujer. ¿Cuál es el problema si era hombre? Entonces el creyente dice, oye, sí, pues no, ¿verdad, no? Claro, ¿cuál es el problema? Igual sería, no, no, no es así. Porque Jesucristo, Dios no se encarnó para venir a hacer una familia acá. Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido, tú y yo que estábamos perdidos. Él vino a buscar eso, a buscar y salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor Jesús, no vino a ser una familia. Esa es una mentira que nació no solamente con Dan Brown y el Código Da Vinci, mucho en el siglo XVIII, XIX, ¿no? La sangre real, el Santo Grial y todas esas cosas. Alguien escribió una novela y la gente se tragó el sapo. Y la gente que no sabe de Biblia, ¿no? Que no conoce al Señor, es la que afirma, ¿no? No, sí, sí, así es, así ha sido. Y te hablan con tal convicción como si conocieran a Dios. Y no lo conocen. Pero así es el necio, pues. Se aventura a hablar tonterías. ¿De acuerdo? Bueno, estamos acá para aprender, amigos, hermanos, estamos acá para aprender. Así que ese es mi estilo, ¿ya? No, no esperes que yo voy a decirte lo que quieres escuchar. Yo te voy a decir lo que dice Dios en la Escritura, ¿de acuerdo? Te lo voy a sustentar con la Biblia, ¿ya? La Escritura. No lo sé todo, pero lo poco que sé te estoy mostrando. ¿De acuerdo? Es mi estilo. ¿Ya? A muchos les gusta, a muchos no les gusta, ¿no? Pero igual, o sea, no lo hagas por mi estilo, por mi voz o por mi cabellera, hazlo porque realmente quieres conocer al Señor. Yo quiero ser un mediador nada más, un medio para que tú conozcas un poquito de la Escritura y dejes de vivir en la mentira. Y debe confrontarte eso. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que le rasquen donde le pica, ¿no? Es un dicho popular. O le dice, quieren escuchar lo que les gusta escuchar. Por eso que la gente va donde le hace, oye, qué bien, acá, ah, sí, acá me he sentido cómodo, dice, me siento bien, acá no te tienes que sentir cómodo. Te tienes que sentir incómodo porque eres un pecador. Te tienes que sentir incómodo. La palabra de Dios te tiene que confrontar. Yo no, la palabra de Dios. A veces yo salgo más edificado que ustedes cuando hago un estudio. Por eso que yo siempre digo, cuando comienzo todo estudio, en mis oraciones, es que vengo a sentarme también con ustedes a los pies de Cristo. Vengo también a aprender con ustedes. Entonces, la humanidad también ha sido difamada. Van a escuchar cada aberración, ¿no? Satanás se encarga de hacer eso. Satanás se encarga de hacer cada aberración, cada cosa, ¿no? Por ahí van a decir que María estuvo con un soldado romano, ¿no? Que vivía en Galilea, ¿no? En Nazaret, por ahí, y quedó embarazada. Van a escuchar cada tontería, ¿ya? Pero esto es lo que está en la Escritura. Esta es la palabra inspirada de Dios, ¿de acuerdo? Van a encontrar cualquier cosa que te pueda desviar de lo que realmente es tu fe. Hay que estar atentos a eso, ¿de acuerdo? Hay que entender que Jesucristo no es un hombre que ha llegado a ser divinizado, ¿no? O sea, no, él no sabía que era el Mesías. Cuando se bautizó, vino el Espíritu Santo y dijo, yo soy el Mesías. No es así, no es así. Hay una secta por ahí que enseña eso también. No es que hay un hombre que llegó a ser divinizado. Y tampoco hay lo contrario. No es que Dios se haya minimizado a ser un hombre, ¿de acuerdo? A ver, avancemos un poquito. Acá en este cuadrito, por ahí tengo unos libros, encontré este cuadrito y me resulta interesante. A ver si nos ayuda un poquito en nuestra mente. Hay dos naturalezas, la divina, ¿no? En la parte de arriba, y la humana, en la parte de abajo. Dios Padre, ¿qué naturaleza tiene? Divina, obviamente, solamente divina. El Espíritu Santo, de igual manera. María, ¿qué naturaleza tiene? La humana. ¿Tú qué naturaleza tienes? La humana. ¿Tu líder religioso qué naturaleza tiene? Humana. Los famosos, todos, Abraham, Moisés, Noé, todos, ¿qué naturaleza tienen? Humana. ¿De acuerdo?
Todos tienen naturaleza humana. El único que tiene las dos naturalezas es el Señor Jesucristo. Y quiero que te quede bien claro esto. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a desechar muchas religiones y muchas sectas. ¿De acuerdo? Solamente Jesucristo, Dios encarnándose, asume la naturaleza humana por la eternidad. Murió en una cruz y tuvo un cuerpo glorificado después de resucitado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos encontremos con el Señor Jesús en la eternidad, después de pasar este umbral de la muerte, y si le hemos rendido nuestra vida a Cristo, nos vamos a encontrar con Él. Y le vamos a ver las marcas de los clavos en sus manos. Le vamos a ver las marcas de los clavos en sus pies. ¿No? Nos imaginamos que caemos de rodillas, ¿no? Caemos de bruces realmente ante la presencia de Cristo, y ahí vamos a ver las marcas de los clavos en sus pies. Y si podríamos ver un poco más, también vamos a ver la marca de la lanza en su costado. ¿De acuerdo? Él se encarnó por ti y por mí. Por ti y por mí. No hay nadie más que haga ese puente. Y ahí tengo el otro gráfico. Acá este gráfico nos ayuda un poquito, ¿no? De un lado está Dios, de otro lado está el hombre, y hay unos puentes. Hay una pregunta ahí. La Virgen María, ¿cuál de los puentes será? ¿La A, la B o la C? ¿Cuál de los puentes será María, que solamente tiene la naturaleza humana? La A, pues, ¿no? Esta de acá. No alcanza a Dios. María no alcanza a Dios. Dios el Padre, ¿qué naturaleza tendrá él? La B, ¿de acuerdo? O sea, no hay un puente. Dios no puede estar donde hay pecado. Se relacionó con el hombre durante la historia de ¿no? Sí, por supuesto, pero no hay, el hombre no puede llegar por este puente. ¿De acuerdo? Por eso que los que dicen, no, yo solamente creo en Dios nada más, un solo Dios. No puede llegar a Dios. Puede vivir una religión, pero igual se va al infierno. El ángel Gabriel. Ah, interesante. El ángel Gabriel. Uy, el ángel Gabriel no tiene ninguna naturaleza. No es ni divino ni humano. Entonces, ¿qué naturaleza tiene? Tiene naturaleza espiritual. Todos los ángeles tienen naturaleza espiritual. ¿De acuerdo? No son divinos, no tienen la parte de Dios y tampoco son humanos. ¿Se pueden transfigurar? Sí, se pueden transfigurar, pero no son humanos. Son seres espirituales. Dios, el Espíritu Santo, él también entra en la B, pues, ¿no? En la B, el Espíritu Santo. Jesucristo es el único que tiene las dos naturalezas, por ende puede hacer el único puente. ¿De acuerdo? Es el único. Los ángeles estarían en la D, pues, ¿no? Los ángeles estarían en la D, ni divinos ni humanos. El pastor de tu iglesia, el religioso, el líder de tu religión, ¿dónde está? Está igual como María, ¿no? En Apocalipsis 5 hay un relato del apóstol Juan, dice que estaba viendo la visión y había un rollo donde estaba, ¿no? Todo lo que tenía que desarrollarse, ¿no? En el rollo estaba escrito por dentro, por fuera, y le dice, ¿quién es digno de abrir el rollo? Y dice que preguntaron en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no había nadie digno de abrir el rollo. Y es poco dramática, ¿no? A mí me conmueve mucho la historia cuando la leo y veo al apóstol Juan, y el apóstol Juan comienza a llorar. Él comienza a llorar porque no había nadie que pudiera abrir el rollo. Y se acerca un anciano, le toca el hombro, ¿no? Me imagino, se acerca y le dice, tranquilo, tranquilo. El león de la tribu de Judá, él ha vencido. Él es digno de abrir el rollo. No salió a abrir el rollo a Abraham, no salió Moisés, no salió el líder religioso tal, la virgencita tal, el santito tal. No salió ninguno de ellos. Solamente Cristo. Por eso que Cristo, solamente en Cristo hay salvación. Espero que estés entendiendo bien porque esto es vital para tu salvación. Esto es vital, que tú comprendas. Y no te lo estoy diciendo yo, esto está en la Escritura, ¿de acuerdo? Lo estamos entendiendo. Por eso que está acá. ¿Y qué dice? Continuamos en la lectura y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús.
Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador, el que salva. Jehová salva. Jehová es el que salva. Eso significa Salvador. Por eso que ahí Mateo dice, ya no lo explica, ¿no? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué necesitamos ser salvos nosotros? De nuestros pecados, de nuestros pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Miren, qué interesante. El salmista en Salmo 138 dice, y él redimirá a Israel de todos sus pecados, ¿no? Hay una promesa, ¿no? La promesa la dice Isaías. Si bien es cierto, la promesa tiene doble cumplimiento, ¿no? Acaz era un rey perverso, ya hemos visto por ahí Acaz dentro de la genealogía, y el profeta Isaías le da una profecía a él. Acaz estaba con miedo, ¿no? Tanto los del norte, los de Siria, como los del sur, Egipto, lo querían atacar, ¿no? Entonces, él no pone su confianza en Dios. Él apela y hace una sociedad con los asirios que estaban más arriba, ¿no? Entonces, pero el profeta le dice, oye, tranquilo, Dios te va a dar una señal, le dice, va a concebir, la Virgen va a concebir. Y este es un cumplimiento que se da con Isaías y su mujer, ¿de acuerdo? Pero el doble cumplimiento está con María, en la encarnación de Jesús, ¿de acuerdo? En la encarnación de Jesús. Solamente hubo alguien que tuvo un nacimiento virginal. Esta promesa, obviamente, la tuvo a través de su mujer, pero su mujer no era virgen, ¿de acuerdo? Esta promesa se cumple en María, ¿de acuerdo? El doble cumplimiento perfecto, ¿ya? Emanuel, dice, Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Ahí Mateo lo explica, dice, Emanuel es Dios con nosotros. Eso significa Emanuel. Esta palabrita el, era el nombre para Dios también, el Dios. En realidad, no, tendríamos que hacer bastante teología. Estoy obviando bastantes cosas ya, pero hay mucha riqueza, pero no quiero ser tan largo tampoco este estudio. Pero había un Dios cananeo que se conocía como él, así, E-L. Cuando entra Josué y conquista, ¿no? Y todo esto después, ellos como que le dan el sentido correcto. Hoy, este Dios falso él es el Dios verdadero. Ustedes entendían algo, ¿no? Por mucha mitología, muchas cosas antiguas de otros sitios. ¿Por qué? Porque después de Babel, ¿no? Todo ese conocimiento se esparce, ¿no? Por eso encontramos pirámides después en México, en varios sitios, ¿no? Ese conocimiento. Entonces, cuando llega Josué, dice, Dios, es el Dios verdadero, ¿de acuerdo? Por eso que uno de los nombres de Dios es Él. Y el Yahweh, que es el tetragramatón, es el Ya, ¿no? A veces lo abrevian como Ya. Por eso que muchos nombres, donde está la palabrita o esta sílaba él, hace referencia a Dios, al Dios verdadero, ¿de acuerdo? Por eso cuando dice Emanuel es Dios con nosotros. Y así otros nombres, ¿no? Por ejemplo, Joel. Joel significa ya es Dios. Yo soy Dios, Joel, Joel, dice yo, o sea, ya es Dios. Yo. Miguel, ¿no? ¿Qué significa Miguel? ¿Quién es como Dios, no? ¿Quién es más fuerte que Dios? Una cosa así. Miguel, Micael, ¿no? Todo derivan de ahí. Daniel significa Dios es juez, ¿no? O Dios es mi juez, también puede ser. Ismael, ¿no? Ismael es Dios escucha. Ahí se dan cuenta que está el nombre él. Israel, el que lucha con Dios, o el luchador de Dios. También se puede traducir así como el luchador de Dios o el que lucha con Dios. Ya, eso significa Israel. Y así otros nombres que tengan el él dentro del mismo nombre, ¿no? Juan 1.14, ¿no? Yo lo he puesto ahí en Reina Valera, esta versión dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿no? Hecho carne. El verbo, el logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó.
Este habitó es interesante porque es una palabra eskenao en el griego, que significa afirmar una tienda, agrandar, alargar, afincar una tienda, una carpa, ¿ya? Por eso que en la versión de la Biblia textual, ¿no? Es una Biblia muy, muy ceñido a los originales, al lenguaje original, no es muy dinámica, traduce bastante el original, es la Biblia textual, si alguien la quiere buscar por ahí. Dice, y el lobo se hizo carne, el logos, el verbo se hizo carne, y tabernaculizó, hizo una tienda, ¿no? O sea, Dios hizo una tienda, o sea, Dios vino y se encarnó, el misterio de la encarnación. Esta es una doctrina, ¿no? Dios encarnándose, Dios haciéndose carne, Dios mismo haciéndose un cuerpo, ¿no? No es que se metió en un cuerpo, no se metió en un cuerpo, ¿de acuerdo? Sino que se hizo un cuerpo, ¿no? El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo adquiere esa naturaleza humana. Es como si tú comenzaras a tejerte una chompa, ¿no? No, es una cosa que tú te pongas una chompa. Otra cosa es que tú te tejas una chompa. ¿Me entiendes? Siempre hago el ejemplo del hombre araña. No he visto la película, pero voy a tener que verla, creo, porque siempre lo tomo de ejemplo. El hombre araña, creo que es en la 3, ¿no? En el hombre araña 3, el hombre araña se choca con una masa negra. Justa es la parte que he visto, por eso que me acuerdo. Él se choca con una masa negra y la masa negra como que comienza a tomar control, se comienza a tejer en él, por eso que después su traje se vuelve negro, ¿no? De rojo se vuelve negro. Es más o menos la idea, ¿no? Que uno se hace un ropaje, no se pone una ropa, sino eso es lo que quiere decir, es un tabernáculo acá, ¿ya? Es interesante porque en el Antiguo Testamento Dios le dice a Moisés, hazte un tabernáculo, hazte una tienda, hazte una casa, una carpa, ¿ya? Para entender un poco, hazte una carpa. Por ahí tengo un videíto sobre el tabernáculo, lo voy a volver a pasar en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Me hacen acordar para volver a pasar un videíto muy interesante para explicar cómo era el tabernáculo en el desierto. Entonces Dios le dice a Moisés, hazte un tabernáculo, haz el tabernáculo como le había mostrado Dios. Entonces, ¿y qué viene? Dice que Dios venía y moraba ahí. La gloria de Dios venía y moraba con ellos. La gloria de Dios. Y la gloria de Dios en el hebreo es kabot. Ahí está en la pantalla, kabot. Kabot. En el hebreo es kabot. En el griego, cuando dice acá, y contemplamos su gloria como gloria del unigénito, gloria es doxa en el griego, de donde viene doxología, ¿no? Donde viene el estudio de la adoración a Dios. ¿Ya? La doxología es el estudio de la adoración a Dios. De doxa es en el griego, ¿de acuerdo? Los mismos hebreos van a usar otra palabrita para la Shekinah. Shekinah. Y justamente, miren, Shekinah es una palabrita, creo que es arameo o griego, no recuerdo bien, pero habla sobre la gloria de Dios. Es griego, ¿ya? Shekinah. Habla de la gloria de Dios. Habla de la gloria, la presencia de Dios, la Shekinah. No está en la Biblia, no está, está en los escritos judíos, en lo que se conoce como el Talmud babilónico. Hay Talmud hebreo y Talmud babilónico. En esos escritos judíos, ahí dice la Shekinah. En vez de decir Kabot o Doxa, dice la Shekinah. ¿Por qué? Porque este tabernáculo viene de Sheka, del hebreo Sheka. Y en ese Sheka vino la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, por eso que se usa el Shekinah. ¿Bueno? Pero no confundirlos ahí. La cuestión es que todas estas palabras hablan sobre la gloria de Dios. Miren, acá tengo unos gráficos. Dios dice que se haga un tabernáculo, hace el tabernáculo, ¿no? Hay una cerca, unas divisiones, unos utensilios en la parte del patio, en la parte exterior, unos utensilios en la parte, en la entrada, y unos utensilios, que bueno, en realidad solamente estaba el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo. El patio era acá, la entrada internamente tenía dos divisiones, esta parte del tabernáculo, que era el lugar santo, y el lugar santísimo. Estaba dividido por un velo, por unas cortinas.
todo esto era de cuero, toda una serie de utensilios. Esto está en Levítico, ¿no? Si quieres leer el Levítico, ahí vas a comprender bastante esto, que es bastante simbólico en relación a Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, acá vemos justamente que está brillando, ¿no? Haciendo referencia de que acá venía la gloria, el cabot, la Shekinah de Dios, ¿ya? Y esto estaba en medio del campamento. Y alrededor estaban todos los demás israelitas, ¿no? En el desierto. Acá en este gráfico podemos ver un poquito más, ¿no? Y estaban en forma ordenada, no, que era no era un desorden, ¿de acuerdo? Por eso que he puesto este otro gráfico. Este otro gráfico dice el tabernáculo estaba acá, en esta disposición, de este oeste por el otro lado, o sea, tenían su posición. Y tres tribus estaban de un lado, ¿ya? Las otras estaban al frente, la parte posterior, los costados. O sea, 3, 3, 3, 3. Ahí están las 12, las 12 tribus de Egipto, ¿no? Y algunas disposiciones, ¿no? Donde debía estar Aarón, Moisés. O sea, había una disposición. O sea, cuando los judíos estaban en el desierto, imagínate que tu casa, donde tú estás viviendo ahorita, era el lugar donde estaba el tabernáculo. 10 o 15 cuadras a la redonda, así estaban ellos acampando. Imagínate 10 cuadras hacia allá, 10 cuadras hacia los cuadros, o 15 cuadras, o sea, tomaban un lugar bastante grande, miles eran. Entonces ellos acampaban. Y encima había una nube que los protegía en el día del calor, ¿no? Les daba sombra, y en la noche les daba calor, les daba una nube de fuego. Cuando esa nube se levantaba, quería decir que ya tenían que moverse. Entonces el Señor estaba diciendo, ya hay que movernos. Entonces tenían que desarmar todo, levantar sus carpas y comenzar a moverse. ¿Mm? Entonces, pero en el medio, lo que quiero reflejar acá es que en el medio de las 12 tribus, los 12 hijos, ¿no? Las 12 clanes, los 12 clanes, de acuerdo a los hijos de Israel, estaba en el centro, estaba Dios, morando, ¿no? La gloria de Dios morando con ellos, caminando con ellos en el desierto. Alrededor tenía las 12 tribus, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora miren, leíamos esto de acá. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿no? Y el logo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. O sea, el judío que estaba leyendo estaba entendiendo esto. Dios estuvo en el desierto con el pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Estuvo en el desierto con el pueblo de Israel. Y miren ahora, Dios hecho carne. Y también llamó a 12 hombres. ¿Se dan cuenta el paralelo? ¿Se dan cuenta lo simbólico y lo ordenado, metódico, cómo Dios hace las cosas, cómo las muestra? Así como Dios caminó antes en el desierto en forma de cabot, en forma de doxa, ¿no? En forma de Shekinah, Dios mismo hecho carne caminando entre los hombres. Interesante, interesante. Esto me parece muy interesante. Y el mismo Juan, el anciano Juan anciano Juan de unos 92, 94 años, va a escribir, ¿no? Lo que hemos visto, oído. Eso os anunciamos, lo que hemos visto, ¿no? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto, lo que hemos palpado, léelo esto en tu Biblia, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. ¿Por qué? Porque ya había una tendencia gnóstica a decir que Jesús, o sea, Dios, no pudo haberse encarnado. ¿Por qué? Porque la carne es mala, ¿no? Ellos decían, la carne es mala, el espíritu es bueno. Y una serie de cosas más, ¿no? Es una secta, una doctrina bastante satánica, ¿no? Cuando tú te metes a leer, no, te animo a no leerlo mejor, la cuestión es que te lo resumo, es que al final, ¿no? Dios termina siendo el malo y Satanás termina siendo el bueno. Esa es la conclusión de esa, y eso ha caminado con el cristianismo en paralelo. Satanás ha tratado de pervertir y ha negado lo que Dios ha hecho, ¿no? De tal manera de que a veces
las personas creen que Dios es el malo, pues, ¿no? Dios es el que busca la maldad. Y es todo lo contrario, amigos, hermanos. Es todo lo contrario. Entonces, por eso que Juan va a decir lo que hemos visto, lo que hemos palpado, ¿no? De eso les estoy hablando, ¿no? El anciano Juan no hace concesiones, no ablanda su fe, ¿no? Se mantiene firme. Muy bien, vamos llegando al final y dice, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José estaba dormido, ¿no? En el versículo 20 vimos que el ángel se aparece en un sueño y acá dice despertando. José se despertó. ¿Y qué hizo? No cuestionó, dijo, obedeció. ¿Qué hizo? Tomó a su mujer, ¿no? Recibió a su mujer en automático. Parece que ahí nomás dijo, sí, está bien, bueno, es Dios, ahí está. Pero dice, no la conoció. Este no la conoció es otro eufemismo, ¿no? Es otro eufemismo para las relaciones sexuales. O sea, no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a su hijo. O sea, a Jesús. No el hijo de José, sino a Jesús, ¿no? Y le puso por nombre Jesús, porque el ángel le había dicho que ese nombre tenía que poner. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, hay muchas personas, teólogos, religiosos, que han sostenido la virginidad de María, ¿no? Han sostenido la virginidad de María y eso no es verdad. Pues no, ninguna mujer que da luz ya después sigue siendo virgen, pues no, eso es algo que no podemos conseguir ni humana, ni médica, ni científicamente, ¿no? O sea, dio a luz, ya no es virgen, pues, ¿no? Y algunos religiosos se han empeñado en sostener de que si María siguió virgen, ¿no? Acá dice que José la recibió su mujer y no la conoció, no la estuvo conociendo, dice en el original, ¿no? Así se podría traducir, no la estuvo conociendo, o sea, no la estuvo conociendo en ese momento, pero se supone que después sí, pues, ¿no? O sea, es lo más lógico que un hombre y una mujer se unen, tengan intimidad, ¿no? El matrimonio es, por decirlo de una manera, la legalización de las relaciones sexuales, ¿no? Antes no está permitido por Dios y fuera del matrimonio tampoco. Entonces, es lo normal, ¿no? Que se debe dar en un matrimonio. Entonces, no podemos sostener eso, ¿no? Y para eso, la escritura es clara, ¿no? La escritura es clara. En Mateo 12:46 dice, mientras él aún estaba hablando a las multitudes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. Claro, su madre y sus hermanos. Sus hermanos, sus amigos, sus parientes, sus primos. No podemos forzar la escritura. ¿Hay más pasajes? Sí, hay más pasajes. Mateo 13:55-56. Estaba Jesús en Nazaret, ¿no? En su tierra y lo reconocía, ¿no? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Y de dónde pues tiene todas estas cosas? No, la gente se preguntaba. Lo reconocían. ¿Se dan cuenta? Estaban diciendo María y sus hermanos. Y ahí están los nombres. Jacobo, José, Simón y Judas. Y sus hermanas, dicen, las mujeres si no les dan por nombre, pues no, por un contexto cultural no se consideraban las mujeres. Pero dice sus hermanas, o al menos dos hermanas tenía, ¿no? O sea, María tuvo hijos después. Ahí está la escritura. No puede decir, ahí está María, y sus primos, ¿no? No sé, o sus amigos que le decimos hermanos. No, está hablando de María y sus hermanos, sus hijos y sus hermanas. Los medios hermanos del Señor Jesús, obviamente, ¿no? Solamente por parte de María, ¿no? Marcos 6:3 también dice lo mismo, ¿no? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, ¿no? O sea, no le creían al Señor Jesús. De ahí viene la expresión, la famosa expresión, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Ahí está en Marcos, en el 6:4 lo va a decir, ¿no? De forma parecida. Gálatas también, el apóstol Pablo, ¿no? A los Gálatas 1, del versículo 18-19, dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo se convierte, ¿no? Su hermano que le seguía en edad seguramente, ¿no? Jacobo,
se convierte, ¿no? Al Señor y llega a ser un líder de la iglesia, ¿no? Y Jacobo es el que, a ver, Jacobo es el que escribe, ¿no? Jacobo es el que escribe en el Nuevo Testamento. ¿Qué libro es el que escribe Jacobo? Santiago. Santiago es escrito por el medio hermano del Señor Jesús. Claro, ese Jacobo es. ¿Pero por qué dice Santiago? Por el nombre, ¿no? Jacobo es un derivado de Jacob. Jacob cuando se traduce al griego y al griego es Jacob. Jacob. Y cuando se traduce al latín es igual, ¿no? Jacob con y le pusieron, los religiosos le pusieron el santo, pues, ¿no? Sant, como Santi, pero Sant, nomás, del latín Sant. Santi y Jacob. Santi y Jacob. De ahí viene la contracción, ¿no? Santiago. De ahí viene Santiago. Sant y Jacob. Santiago. ¿Ya? De ahí viene Santiago. Por eso que Jacobo es lo mismo que Santiago. Por eso que nadie dice San Santiago. San Santiago, nadie dice San Santiago. ¿Por qué? Porque el santo ya está incluido en el nombre. San. Ya está. ¿De acuerdo? Jacobo es lo mismo que Santiago. Escribe la epístola, escribe una epístola. Hay otro medio hermano, hay otro de los medios hermanos por acá que dice que se llama, a ver, Jacobo, José, Simón y Judas. Este Judas obviamente no es el traidor, ¿no? Judas también, el penúltimo libro de la Biblia, dice Judas, un siervo del Señor, el Mesías, de Jesús, el Mesías, y hermano de Jacobo. Ya, él se identifica con Jacobo y no con el Señor Jesús. ¿De acuerdo? En humildad, en sencillez, porque él asume que Jesús ahora es el Señor. ¿De acuerdo? Es el Señor, resucitó y está en el cielo. Es igual que María. El problema está que los religiosos se han encargado de divinizar tanto a María, de ponerla como corredentora con Jesús, ¿no? Y han hecho un cruce ahí que dice, tú tienes que pedirle a María para que María le pida a Dios. Como ella es corredentora, cointercesora, entonces Dios lo que va a hacer es, le va a dar la orden a Jesús para que te haga el milagro. Y hacen una cuestión así. Todo lo que bypasee la cruz es satánico, es herético, es blasfemo. Si tú encuentras a alguien y dices, sí, nosotros creemos también en la cruz, pero si le pides a fulanito de tal, ¿no? Estás bypaseando la cruz. No hay otro camino, solamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo tengo una serie de 3 videos por ahí sobre la cruz. Y podría hacer una serie de 20 o de 30 videos sobre la cruz nada más. Porque si nosotros comprendiéramos lo que Dios hizo en la persona del Señor Jesucristo, en aquella cruz, comprendiéramos, creo yo, el 10% nada más, nuestra vida en relación a nuestro espíritu y nuestra relación con Dios sería totalmente transformada. Dejaríamos de estar jugando a la religión. Yo soy enemigo de estar jugando a la religión. No estamos en un tiempo para estar jugando a la religión. No. Tú sí, tú no. Tú, no. Solamente nosotros nomás. Y nos volvemos creyentes de pecera. Nos volvemos creyentes de pecera. Estamos metidos ahí. Mientras estamos en nuestra pecera, todos somos felices. No es así. El cristiano es un salmón. Es contracorriente. Tiene que estar contracorriente. El cristiano es un salmón. No podemos. Por eso que el Señor Jesús le va a llamar la atención a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos. Ustedes están yendo al infierno y se están llevando a la gente y no están dejando que entren en el reino de los cielos. Ustedes son los que de cabeza se están yendo al infierno. ¿Y saben quiénes están entrando en el reino de los cielos? Los ladrones, las prostitutas, los publicanos son los que están entrando en el reino de los cielos. El Señor va a ser clarísimo en eso. Esperemos llegar a esos capítulos en Mateo para poder aprender un poco más sobre eso. ¿De acuerdo? Entonces, a una mujer que la religión se ha encargado de divinizarla prácticamente a la igualdad o superior a Cristo, ¿no?
Nosotros a veces los creyentes, a veces lo hemos rebajado a un extremo terrible también a María. Deberíamos enseñar de María una gran mujer, una mujer que cuidó, así como José. Hay una película sobre la Navidad, sobre el nacimiento de Jesús, creo que se llama El nacimiento de Jesús, la película, solamente habla de María y hasta que María alumbra, como José, ¿no? Deja de comer, ¿no? Lleva a su mujer en su burrito. Esas son cosas contrarias a la cultura judía, por si acaso, ¿ah? Si había una bestia de carga, un burrito, lo que sea, y había un hombre y una mujer, el que iba en el burrito era el hombre. Así era la cultura, así era la cultura, así era la cultura oriental, ¿de acuerdo? Pero él se ve en la película que la lleva su mujer en el burrito. Claro, para nosotros en un contexto occidental es normal, pero es contrario. María va sentada en el burrito y a veces su ración de pan o de queso que tenía José, ¿no? Me llama mucho, me conmueve mucho esa escena en la cual él deja de comer, ¿no? Por darle a María y por darle al burrito su ración diaria de comida. O sea, un hombre tremendo, para la palabra le diga que era un hombre justo, era un hombre muy, muy, muy bonachón. Y María, una jovencita, ¿no? Neófita, inexperta, ¿no? Cómo obedece al Señor, ¿no? Pero no podemos exaltarla a ponerla como corredentora con el Señor Jesús. Ella no pagó en la cruz, el que pagó en la cruz fue el Señor Jesús. María también le va a decir, Señor, ¿no? O sea, va a reconocer como su Señor, como su Salvador, la necesidad del Salvador. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le va a decir en Juan, siendo la boda de Caná. Jesús le va a decir, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿No? Bueno, esperemos llegar ahí. Hechos 1:14 también dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, con sus hermanos. La madre de Jesús, no la madre de Dios, la madre de Jesús y con sus hermanos, nuevamente. ¿De acuerdo? Ahí está la escritura. No nos peleemos por eso. Un nacimiento sobrenatural y su divinidad son de evidencia en su vida. ¿De acuerdo? La concepción y nacimiento virginal no se mencionan en los hechos, no se menciona este hecho, esta encarnación, que Dios, la encarnación, no se menciona en las epístolas, en Hechos de los Apóstoles, no se menciona. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero podemos asumir de que como había tanta mitología, como la mitología griega, en que se hablaba de que Dios encarnaba en cosas, ¿no? Entonces, para no confundir y ser un mito más, el cristianismo se vuelve un mito más, no se menciona, ¿de acuerdo? Porque Satanás se va a encargar de hacer este nacimiento virginal de María, se va a encargar de hacer muchos mitos. Por eso vas a encontrar mitos en la India, en diferentes religiones antiguas, ¿no? Desde Babilonia, porque había una promesa, por acá debe estar. La cuestión es que en Génesis 3 todo se distorsionó, todo se pervirtió, todo estaba perdido, tú, yo, todo se malogró, la desobediencia entre los primeros padres, vino la muerte. Pero Cristo, Dios, encarnándose, vino a morir tu muerte, mi muerte. Lo que tú no podías pagar y yo no podía pagar, lo paga Cristo en aquella cruz, para que nosotros tengamos vida, ¿de acuerdo? Ahí Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan el Bautista, ¿no? En Juan, haciendo referencia a Juan el Bautista, dice, el siguiente día vio Juan Bautista Jesús, que venía a él y dijo, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, no que cubre, como lo hacían los religiosos con los corderos, no, que quita el pecado del mundo. Segundo los Corintios 5:21, al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Él no pecó, caminó, él tuvo una vida totalmente sin pecado. ¿Imaginas esa vida? Si alguien no tenía que morir, era él. Y él va voluntariamente a pagar en aquella cruz con su vida, con toda su sangre preciosa, para que esa justicia de Dios, su vida, su muerte, sea cargada a nosotros. Por eso que nosotros en aquella cruz somos justificados. Había una condena para nosotros, había una muerte eterna.
Había una condena, no podíamos pagar ese precio. Es Cristo quien lo paga y nos justifica y nos santifica también. La santidad de Cristo me la pasa a mí. O sea, posicionalmente yo soy santo. Si yo le he rendido mi vida a Cristo, yo soy santo. Si tú le has rendido tu vida a Cristo, te has arrepentido realmente de la vida pecaminosa que estás llevando o que has estado llevando, tú eres santo también. Por eso que cuando Pablo escribe, dice, a los santos en Éfeso, a los santos en Tesalónica, a los santos, habla de la iglesia, habla de vivos. Santo no es el que vivió una vida media rara, extraordinaria, hizo algunas cosas, o se le atribuyen algunas cosas, se murió y lo canonizaron, ese santo. No, no, no. En la Biblia, santo es alguien que está separado. Santo significa eso, apartado. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Ahora has pasado a la luz, de las tinieblas a la luz, del lodo cenagoso a la pureza, a la limpieza, del pecado y la podredumbre a la santidad. Solamente si has rendido tu vida a Cristo. Por eso es importante que reconozcas tu miseria de vida, lo mal que has estado viviendo, lo apartado de Dios, el camino de muerte que has estado llevando, y seguramente ya sea por el virus, coronavirus, o por cualquier muerte, te vas a ir a una eternidad sin Dios. Y ahí el dolor en nuestros corazones. Un creyente tiene que ser un apasionado por las almas. Uno no puede ver esta, ¿cuántos murieron hoy día? Mira, ¿cuántos han muerto? Oye, miles han muerto. Y no sentir ese dolor en su corazón. Tiene que dolernos. Porque tanta gente se está muriendo. Y se está muriendo y se está yendo a una eternidad sin Dios. Ahora, tú que estás viendo este video, tú que tienes la oportunidad ahora y estás viendo este video o estás en este estudio y has estado llevando una vida así, es hora de sentarte. Es hora de arrodillarte. Es hora de humillar tu corazón y decir, Santo Dios, he estado en un camino de muerte. Y das la media vuelta. Esa media vuelta es caminar, dejar, apartarse, es el arrepentimiento. Y vienes a la nueva vida en Cristo. Y le rindes tu vida a Cristo, al señorío de Cristo. Crees lo que Dios ha hecho en aquella cruz. Cristo vino a encarnarse, como lo estamos estudiando hoy día, por ti, para salvarte a ti. Entonces es un buen tiempo para que tú, después de este estudio, en la tranquilidad de tu casa, de tu hogar, de tu baño, si quieres, no lo sé, te arrepientas al Señor y vuelvas a Él. Y vengas a esa cruz. Y el Señor te perdona. Todo lo que puedas haber hecho, tú puedes ser el peor pecador. Hemos visto ahí mujeres terribles que el Señor hace que entren en la genealogía del Señor Jesucristo. El Señor le da oportunidad a todo. Tú tienes la oportunidad ahora, que estás en esta vida. Después de la muerte ya no hay oportunidad. Te animo a ver mi video sobre ese estudio. Es un estudio. Dios, Él era Dios. Él tenía la forma de Dios. Él era Dios. Estaba en esa comunión, en las esferas celestiales. No estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Se encarnó y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Obediente hasta qué? Hasta la muerte. ¿Muerte de qué? Muerte de cruz. Por la cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Ese Señor es Kyrios. Por eso que el ministerio que yo he iniciado se llama Ministerio Kyrios Jesucristo. Kyrios es Señor. No es un señor, el señor Jorge, el señor Carlos. No, no, no. Señor es soberano, dueño, poderoso. Es un Señor preeminente, Rey de reyes y Señor de señores. Eso significa Kyrios. Él es el Señor. A Él tiene que rendirle tu vida. Por eso pagó, leí Isaías 55, 53.
La promesa que se había hecho, él la cumplió. Esto, Génesis 3:15 se conoce como el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Estas te herirán en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de Satanás, la gente perversa, los hijos del diablo, por eso algunos religiosos dicen, los hijos del diablo, ¿no? Claro, porque son hijos del diablo, porque viven para pecar, son esclavos del pecado y van a morir en sus pecados si es que no se arrepienten. Pero gracias a Cristo, Él viene y le hiere en la cabeza. Y él le hiere, dice que este enemigo, Satanás, porque le está hablando a Satanás, a la serpiente antigua, le dice que tú le dirías en el calcañar, en el talón. En el talón le vas a herir, en el talón le vas a herir. Entonces, en el talón le va a herir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es más mortal? ¿Una herida en el talón o una herida en la cabeza? Por supuesto, por eso que Satanás ha sido herido en aquella cruz en la cabeza. Pensó que lo estaba matando al Hijo de Dios, Jesús, ¿no? Satanás estaba matando a Jesús en aquella cruz, pero fue una herida solamente en el talón. Pero Jesús le libró, nos libra a nosotros de ese temor a la muerte. Nos libra de la muerte segunda. Nos da vida eterna. Todo eso y mucho más pasa en aquella cruz. ¿De acuerdo? Así que te animo a rendirle tu vida al Señor Jesucristo. La próxima semana, próximo jueves, Dios mediante, vamos a ver el capítulo 2. ¿Ya? Ahí vamos a estudiar un poquito sobre los magos, la huida a Egipto, la matanza de los niños, el regreso a Egipto y el establecimiento de Nazaret. Hay bastante. Voy a tratar de cubrir un capítulo. Espero poder mantener esta secuencia. Si no, voy a tener que de repente hacer también los martes. Estamos llevando temas libres. De repente también cubrir Mateo, ¿no? Para poder avanzar. No tendría sentido, como lo dije, si hacemos un estudio y sabemos más de la Biblia, pero no vivimos la Biblia. Si conozco más de Dios, pero no tengo una relación personal. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, es la voluntad del Padre, sino el que es obediente, ¿de acuerdo? Así que hay una tareita práctica en esta semana. Tienes que hacer, si tú no conoces al Señor Jesucristo, recién estás escuchando este estudio, el Señor te ha hablado a tu corazón, ¿no? A través de tu inteligencia, no emocional. Acá no te estoy persuadiendo, no te estoy manipulando tus emociones, no te estoy poniendo una musiquita de fondo, nada, nada. Acá Dios te ha hablado en tu inteligencia y si te ha conmovido en tu corazón, el centro de tu voluntad, ¿no? Y sientes ese peso del pecado en tu vida que has estado llevando, arrepiente, arrepiente. Da esa media vuelta. Deja ese camino que te conduce a la muerte eterna y da la media vuelta y ven a la cruz. Y arrepiente. Si tú eres creyente y un día le has rendido tu vida a Cristo, igual. Haz un análisis de tu vida. ¿He estado siendo realmente un buen creyente? ¿He sido obediente realmente? ¿O he estado viviendo una religión? Que el Señor te dé ese discernimiento y corrige lo que tienes que corregir. ¿De acuerdo? Y comprométete de ahí, de ese encuentro que estás teniendo con el Señor Jesucristo, o ese reencuentro de repente porque te has enfriado o has estado apartado, vuélvete de ahí y no mires atrás. Toma el arado y no mires atrás. No vuelvas a mirar atrás ni a regocijarte en los pecados del pasado. No vuelvas a pecar ni con tu pensamiento. Camina hacia adelante, mira hacia el cielo. El Señor Jesucristo viene pronto. Mira hacia allá, ¿de acuerdo? Y todo lo que hagas de pensamiento, de palabra, de acción, sea para darle la gloria a Dios. Todo lo que hagas sea para darle la gloria a Dios. ¿De acuerdo? Esa es la aplicación práctica para esta semana. ¿Qué más? Lectura bíblica. Hemos leído toda la semana, al menos 3 o 4 días hemos leído. Tienes que leer desde mañana viernes hasta el próximo jueves el capítulo 2 y 3. Todos los días, 2 y 3, 2 y 3. Mañana siguiente, 2 y 3. No lo dejes para la noche, se te puede pasar. En la mañana, al mediodía o en la tardecita. No lo dejes para la noche. 2 y 3, 2 y 3, así, todos los días, ¿de acuerdo? Y vas a ir adquiriendo riqueza. Cada vez el Señor te va a ir mostrando más. Nunca es aburrida la palabra de Dios es viva, eficaz. Si estás llevando un plan de lectura bíblica, genial. Lee el 2 y 3 y continúa tu plan de lectura bíblica, ¿de acuerdo? Pero siempre leyendo 2 y 3.
Hay que memorizar los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con el Nuevo Testamento. Los 4 primeros libros. Esa fue la tareita. Vamos a continuar con esta tareita. Hay 1 o 2 por ahí que se han equivocado. ¿Ya? He mandado una práctica por ahí, una pruebita, y se han equivocado. Pero es práctica. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es el orden. Ese es el orden. De acuerdo, vamos a aprender 4 más y así vamos a ir avanzando progresivamente hasta cubrir los 27 libros. Hay que memorizar. Este es facilísimo, pues, ¿no? Mateo 4:4. En la versión que tú quieras. Yo le he puesto ahí, por ejemplo, la versión de la Biblia textual y la versión del lenguaje actual. En la que más te guste, en la que se te sea más fácil, ¿no? Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me gusta este lenguaje actual, dice, Jesús le contestó a quién, a Satanás, en la tentación. La Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Me gusta esta versión también, una versión más dinámica. En la versión que tú quieras, 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De acuerdo? Estas son las 4 tareitas para esta semana. Acuérdate, acuérdate. Solamente a través de Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que es el puente. Es el camino, la verdad y la vida. Solamente Jesucristo. Dice Lucas 19:10. ¿Cuál es el propósito? Vino a ser su familia, a tener hijos. ¿Para qué vino el Señor Jesús? Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a buscarte a ti, vino a buscarme a mí, para darnos salvación. ¿Cómo lo obtengo? Arrepintiéndome, estirando mi mano en humillación para recibir ese regalo, el regalo de la salvación, que es gratis, es de gracia, no por obras, no por obras. Efesios 2, de Efesios 2, 8 y 9, no es por obras. Tú le puedes dar tu plata, ayudar a los pobres, dar tu sangre, lo que tú quieras. Igual te vas al infierno. Solamente cuando yo me rindo a Jesucristo, ahí es que tengo vida eterna. ¿De acuerdo? Ríndele tu vida a Cristo, reconcíliate con Él, vive para darle la gloria, deja de jugar a la religión y ten esa pasión por las almas. Que más personas vengan y conozcan al Señor Jesucristo, aquel que te dio libertad, aquel que te dio vida eterna. ¿De acuerdo? Un día nos vamos a morir, unos antes que otros, no me importa, pero mi anhelo es estar por la eternidad con mi Señor. Y así es cuando tú le rindes tu vida a Cristo. Dios le bendiga grandemente. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.